Quiero que abra su Biblia, libro de los Hechos, capítulo 5. Doy la bienvenida a todos los hermanos y amigos que nos visitan. Recordando que estamos estudiando el libro de los Hechos, nos encontramos transitando el capítulo 5. Voy a leer este pasaje, no voy a hacer un análisis completo, como dije, en razón del tiempo, pero quiero cerrar esta parte de la mañana de hoy para que el próximo domingo el predicador que continúa pueda situarse en el texto siguiente. Este pasaje se encuentra en Hechos capítulo 5, versículo 21 en adelante. Se ubica hasta el versículo 32. Voy a leer solamente algunos versículos que nos interesan. Hechos capítulo 5, versículo 21. Dice la Biblia: habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaba. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Estaba preso el apóstol Pedro y Juan también, ¿verdad? Luego allí se presenta una situación, lo vimos la semana pasada. Mientras estaban presos, un ángel del Señor intervino y liberó a Pedro y a Juan. No sabemos cómo los liberaron, pero lo cierto es que fueron liberados y se les ordenó que siguieran predicando el Evangelio. Esa fue la orden de Dios a través del ángel. Ahora, cuando los mandan a buscar, resulta que no los encuentran, como leímos más adelante. Dice: cuando llegaron los alguaciles, versículo 22, no hallaron a nadie en la cárcel, y fueron y avisaron lo que había pasado. Vamos a orar y seguimos analizando el pasaje. Señor, gracias esta mañana por tu palabra que es vida y nos da aliento, y rogamos que en la mañana de hoy podamos ser edificados a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí hay una historia, mis hermanos, que comenzó en el capítulo 3. Los involucrados, el apóstol Pedro, Juan, por un lado. Por otra parte tenemos a las autoridades religiosas de Israel para ese tiempo, el sumo sacerdote Anás, Caifás, y el partido gobernante de ese momento, los saduceos, a los cuales pertenecían Anás y Caifás. Caifás era, por cierto, Anás era el suegro de Caifás. La razón ya la hemos observado en predicaciones pasadas. Un hombre cojo de nacimiento, de más de 40 años, había sido sanado. Este hombre pedía limosna a la entrada del templo, una de las puertas del templo, la puerta de la Hermosa, y era puesto allí para pedir limosna. Extiende la mano cuando va pasando Pedro y Juan, esperando que le dieran algo. ¿Y qué dice Pedro? Estamos limpios. No tenemos oro ni plata, pero tenemos algo más que eso. Tenemos el poder del Espíritu de Dios. A su nombre. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Ese milagro estremeció a la ciudad, porque ese hombre, ya dije,
Era cojo de nacimiento y tenía más de 40 años pidiendo limosna allí en la entrada del templo. Algunos suponen que los familiares lo llevaban siempre para que pidiera limosna. Era una manera de ganarse la vida. No sé si realmente quería en ese momento que lo sanara. El hecho es que fue sanado. Y como resultado, muchas personas creyeron al Evangelio. Se dice que cerca de 5.000 personas, Hechos capítulo 4, verso 4, creyeron en el Evangelio. Es decir, el milagro produjo otro acontecimiento mucho más importante. Cerca de 5.000 personas, hombres, se cuentan, reciben a Cristo. Amén. Es importante destacar esto. Cuando Dios quiere que suceda un milagro, el fin no es solo el milagro. Dios quiere ir mucho más allá. El fin es que ese milagro produzca frutos de arrepentimiento. Amén. Hoy en día muchas personas solamente están enfocados en los milagros. Creo que Dios está más interesado en que a través de los milagros las personas crean que Él es el Dios que puede salvar. No solo que hace milagros, sino el Dios que puede salvar. Y si esta mañana alguien no tiene a Cristo en su corazón, este es mi llamado. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesús. Amén. Y recíbalo por fe. 3 puntos sobre este mensaje que voy a predicar. Número 1, el Evangelio sigue siendo predicado y nada ni nadie lo detendrá. ¿Cuántos creen eso? Número 2, las amenazas de las autoridades contra los apóstoles. Y número 3, respuestas y convicciones. Sobre esos 3 puntos vamos a hablar rápidamente. El Evangelio, número 1, sigue siendo predicado y nada ni nadie lo detendrá. Ahí vemos a los apóstoles, fueron escarcelados, predicando el desconcierto de las autoridades judías. Los apóstoles, en obediencia al Señor, estaban predicando otra vez en el templo. Son traídos a las autoridades sin violencia, y aquí viene una interpelación. Versículos 27 y 28. Cuando lo trajeron ante los religiosos, las autoridades judías, en el concilio, el sumo sacerdote hizo una pregunta. La pregunta tenía, mejor dicho, hizo una interpelación de 3 cosas. Nótese lo que dice el verso 28. No les hemos mandado estrictamente que no se enseñe en ese nombre. Número 1. No hemos dado una orden que ustedes no tienen que predicar en ese nombre. No querían ni siquiera nombrar el nombre. 2. Ahora han llenado a Jerusalén ¿de qué? De falsas enseñanzas, de su doctrina, de la doctrina de ese nombre. Y 3. Ustedes quieren que nosotros seamos responsables de la sangre de ese hombre. Número 1, la prohibición de enseñar en el nombre de Jesús. Número 2, los estaban acusando de herejes, diciendo que están enseñando cosas extrañas. Número 3, los culpables que se creían inocentes, ahora hacen ver a Pedro y a Juan que ellos están señalándolos de culpables. Quiero que recuerde algo. Estamos hablando aquí de Cristo. No debían enseñar en el nombre de Jesús. No debían predicar en su nombre. Y no querían sentirse responsables de la muerte de Cristo. Pero quiero que recuerden algo. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús estaba frente a la multitud? Está Pilato
Y Pilato se lava las manos, es un acto bastante, no tiene razón. Y luego dice Pilato esta expresión: la sangre de este hombre sea, libre estoy de la sangre de este hombre, el hombre. ¿Y qué dice la multitud? Los efectos del calor sé que le han hecho algo en su mente, pero no se preocupe, usted está en proceso de transformación y el cuerpo todavía no. La sangre de Él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Quiénes animaron a la multitud a entregar a Jesús? Los sacerdotes, los religiosos. Y no dudo que les animaron, ¿qué importa? La sangre de Él sea sobre nosotros. Ahora, irónicamente, ellos dicen, nosotros, ¿por qué no quieren hacer responsables de la muerte de ese hombre? Ellos fueron responsables de la muerte de Jesús. Claro, uno entiende aquí lo que algunos llaman la soberanía de Dios, y estoy de acuerdo. Dios estaba interviniendo en el asunto, ciertamente. Número 3, respuestas y convicciones, versículo 29 al 32. Después que fueron acusados de esa manera, versículo 29, Pedro y los apóstoles dijeron, interesante, ahora no solamente está Pedro y Juan, están los apóstoles, todos estaban bien. Dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso ya Pedro lo había dicho antes, ¿sí? En el capítulo 4. Cuando le dijeron, no prediquen en ese nombre. El capítulo 5 es como una repetición del capítulo 4. Porque esta historia empieza en el capítulo 3, con la curación de este hombre. Y el problema era sobre eso. El Dios de nuestros padres, el versículo 30, levantó a Jesús, a quien ustedes mataron, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su poder por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y termino el 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, pero no solamente ellos, ¿quién más? Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Respuestas y convicciones, parte 3. Hermanos, la obediencia a Dios es prioritaria. Es prioritaria. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La obediencia a Dios no es negociable. Si has creído al Evangelio, es tu deber responder a Dios antes que a los hombres. ¿Que eso es fácil en algunos casos? No, no te será fácil. La pregunta es si estás dispuesto o dispuesta a comprometer tu fe por agradar a los hombres y no a Dios. Unos jóvenes se presentaron ante un rey y el rey los interpeló: ¿por qué ustedes no adoran la estatua que yo he creado? Y ellos dijeron: no vamos a adorar. Y sepas, oh rey, que si Dios quiere salvarnos, amén. Y si Dios no nos salva, amén. Me causa, cada vez que leo ese pasaje en el libro de Daniel, me causa un gozo y una admiración por esos jóvenes, amigos de Daniel. Ellos estaban claros. Aquí no se trata si estoy tratando de garantizar mi vida.
Aquí lo que se trata es de mi fe. Si Dios quiere salvarme, gloria a Dios. Pero si al Señor no le place salvarme, igual, no voy a cambiar mi respuesta. Pero lo que me llama la atención es la respuesta contundente de ellos. Le dicen a Nabucodonosor: y no se hable más de este asunto. Interesantísima esa respuesta de estos jóvenes, amigo Daniel. El rey entró en cólera, en ira, y los mandó a meter en el horno de fuego, y ya sabemos lo que pasó, cómo Dios nos libró. Es prioritario obedecer a Dios antes que a los hombres, y algunas veces te vas a encontrar en escenarios que no te serán fáciles. Y en ese momento Dios te ayude a mantener tu fe. Amén. Ellos dicen que a este Dios exaltó, refiriéndose a verso 30, perdón, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero, es verdad. Y entran dos cosas aquí: el determinado consejo de Dios entregó a su Hijo, pero la culpabilidad de los hombres, o lo que algunos llaman responsabilidad humana, en que pudieron tener la oportunidad de que estaban ante el Hijo de Dios, reconocerlo, y no se arrepintieron. Más bien lo crucificaron. Estoy de acuerdo con lo que decía Jesús la semana pasada, escuché su mensaje. El Evangelio no es ni será atractivo a las personas que no quieren abandonar su pecado. El Evangelio, de hecho, dice Pablo, el Evangelio, la cruz de Cristo, es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. A su nombre. Entonces, hermano, hay que estar claro de qué lado estamos. Aquí no hay cosas que se puedan negociar. O estás del lado de la salvación, o te encuentras en terreno peligroso. No hay un término medio. El camino es ancho y el camino es angosto. El camino que conduce a la muerte y a la perdición es ancho. El camino que conduce a la vida es angosto. No hay un camino intermedio como para uno poder decir: bueno, yo siento aprecio por el Evangelio, me gusta escuchar la palabra, pero todavía no voy a tomar mi decisión por Cristo. No hay término medio. En el momento en que asumimos que no voy a decidir por ese camino, ¿en qué camino me encuentro? Si no hay un camino intermedio y solamente hay un camino ancho y un angosto, en el momento que digo no quiero caminar por el camino angosto, ¿en qué camino me encuentro? En el camino ancho. Y ancho es el camino que lleva a la perdición. No hay caminos intermedios. No hay decisiones intermedias. Y ese Evangelio debe ser predicado de esa manera. El Evangelio no nos es dado para agradar a las personas. Es más, el Evangelio debe incomodar a las personas. Un Evangelio que agrada el corazón del hombre es un Evangelio que no presenta arrepentimiento, ni necesidad de arrepentimiento, ni necesidad de salvación, ni necesidad de entender la vida eterna. Y vamos a mirar algo aquí en un momento. Cristo fue entregado por el determinado consejo de Dios, la soberanía divina, pero los hombres fueron culpables de clavar a Cristo en una cruz. Siempre digo eso, aunque a la gente no le gusta. A veces me dicen: tú estás diciendo que yo soy un asesino. Es duro, ¿verdad? Es duro decir que nosotros fuimos responsables de clavar a Jesús en una cruz. Bueno, me estás diciendo, me estás llamando asesino. Bueno, no fuimos
Mejor dicho, no estuvimos allí. No estuvimos allí. Pero estoy seguro que si hubiéramos estado allí, entre la multitud, hubiéramos dicho también, crucifiquen. Crucifiquen. Esa era la razón por la cual los líderes religiosos dijeron a Pedro y a Juan y a los demás apóstoles: usted está diciendo que nosotros somos responsables. Bueno, aquí observamos algo interesante. Pedro no tiene menoscabo en señalar dónde está la verdad. Versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron, colgándolo en un madero. Esta pregunta: ¿nosotros fuimos responsables de que Adán pecara contra Dios allá en el huerto de Edén? Nosotros no estábamos por allí. Pero resulta que Adán es la cabeza representativa de la humanidad. Entonces es como que yo, aunque no hubiera estado allí, le cedí el derecho para que tomara una decisión. Y la decisión que tomó Adán fue también comer del árbol. Y por tal razón, aunque yo no estuve allí, pero él me representa, y si me representa, quiere decir que yo le di autoridad anticipada, entonces yo soy culpable también de la decisión que él tomó. Igual sucede aquí con la cruz. No estuve allí para crucificar al Señor, pero como soy parte de la humanidad y los hombres, líderes religiosos, reyes humanos, Pilato, Herodes, estuvieron allí consintiendo la muerte de Jesús, y como yo soy parte de esa humanidad, entonces yo también soy culpable de la muerte de Jesús. Y todo ser humano se encuentra culpable ante Dios. Pero la buena noticia es que Cristo vino, murió por nuestros pecados, y si nos arrepentimos, nos da vida eterna. Amén. Cristo fue exaltado, se nos dice, versículo 31, ¿no? Cristo fue exaltado como Rey vencedor. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y Salvador, para dar a Israel, ¿qué? Arrepentimiento y perdón de pecados. El problema de los líderes de Israel, sobre todo de los saduceos, que no creían en la resurrección, es esta: no creían en necesidad de arrepentimiento y por tanto no creían en necesidad de perdón. No le dieron la menor importancia a eso. Y entendemos que si no le damos un sentido de necesidad en nuestra vida, de arrepentimiento de nuestros pecados, entonces no hay un sentido de necesidad de perdón de nuestros pecados. Por tanto, arrepentimiento y perdón van de la mano. Si nos arrepentimos, Dios, ¿qué nos concede? Perdón. Y si Dios nos concede perdón, es porque nos hemos arrepentido. Es así la relación entre esos dos principios. Tenemos necesidad de arrepentimiento de nuestros pecados para recibir por la fe el perdón y la justificación que es en Cristo Jesús. Los líderes judíos, en especial otra vez los saduceos, no creían en la resurrección, no creían en necesidad de arrepentimiento, no creían por tanto en necesidad de perdón. Pero nosotros debemos hacer todo lo contrario. Amén. Tenemos necesidad de arrepentimiento y tenemos necesidad del perdón de Dios. Y otra vez, esta mañana hay alguien aquí entre nosotros que no tiene a Jesucristo. Hoy es el día de salvación para ti. ¿Qué debes hacer? Arrepentirte de tus pecados y creer en Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Amén. Y finalmente, versículo 32. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo.
Hermanos, hemos sido puestos como testigos. ¿Y qué hace un testigo? ¿Qué hace un testigo? Testificar. A mí me llama la atención el nombre que asumen los primos, los testigos de Jehová. Porque no son hermanos, crean. Si acaso primitos. Me decía hoy alguien que ahora están orando en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Es un buen avance. Es un buen avance. Ahora oran en el nombre de Jesús. Primitos. Pero me llama la atención el nombre que ellos asumen, ¿no? Testigos de Jehová. ¿Y nosotros qué somos, hermanos? Usted es testigo de Jehová. A su nombre. Si no lo quiera reconocer, otra cosa. Usted es testigo del poder de Dios. Y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y si ellos no se avergüenzan de andar por allí llevando cosas poco raras, ¿por qué nosotros tenemos que avergonzarnos de Cristo? Esa es la respuesta de Pedro a los líderes religiosos. Nosotros somos testigos de estas cosas. Es decir, nosotros vimos a Jesús morir en la cruz. Nosotros vimos al Señor resucitar. Y es en ese nombre que ese hombre que estaba enfermo fue sanado. Y no nos vamos a retractar porque somos testigos de esas cosas. Y podrán decir lo que sea. Nosotros mantenemos el testimonio de que somos testigos de que Cristo murió y resucitó de entre los muertos y ofrece vida eterna a todo aquel que cree en Él como Señor y Salvador. Tremenda respuesta de Pedro, que no es el Pedro timorato allá escondido. ¿Recuerdan aquella noche? No conozco al hombre. Este es Pedro bien empoderado en el poder del Espíritu Santo. Y tú y yo, mi hermano, somos testigos para testificar. Y hemos recibido el poder del Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios está en nosotros para que podamos predicar este Evangelio. Amén. Y esa es la razón por la cual nos congregamos y por la cual siempre estamos dispuestos a seguir en nuestra fe. Cristo murió, Cristo resucitó y nos ha dado vida eterna. Padre, gracias por este día. Gracias por todas las cosas